primera detención, bueno, yo estuve detenido primero por asociación ilícita, simplemente, ¿no? Por el TOP, porque me pillaron en un piso, vamos, que entraron allí la policía de madrugada o a las 2 de la madrugada, ¿no? Que yo no tengo muy claro por cómo llegaron al piso, yo creo que fue algún mosqueo de algún vecino que debía pertenecer a la derecha y demás, ¿no? O si no es que era policía, ¿no? Inclusive, ¿no? Que debió de avisar a la policía, ¿no? Y entonces aparecieron y bueno, encontraron unos panfletos y tal, ¿no? Y eso fue, de todas formas, lo digo porque era un momento es que también hay que contextualizarse las cosas, ¿eh? Entre el 67 y el 75, que tengo por aquí los datos, ¿no? Hay 6 estados de excepción en España. Sí. Es decir, que uno se cree que, bueno, estaba ahí la dictadura y nos dio por ir contra ella, ¿no? Y tal igual, ¿no? Mira, entre 67 y 75 se decretan 6 estados de excepción. Los de enero del 69 y diciembre del 70, de 3 meses de duración en todo el Estado. Y a mí me detienen justamente en diciembre del 70, cuando está el estado de excepción en todo el Estado, ¿no? En Madrid. Porque era la campaña contra los juicios de Burgos. Y entonces la policía estaba muy alerta. Entonces estaba muy alerta y entonces había puesto todos sus chivatos, por decirlo así, en estado de alerta, ¿no? Y entonces hubo alguien que llamó y dice, pues parece ser que arriba y tal, el otro día parece que subieron ahí unos jóvenes, no sé qué, a reunirse o lo que sea, ¿no? Entonces entraron a saco allí. Esa fue la primera detención. Tribunal Orden Público, estado de excepción. La verdad es que aquello estaba muy no, sí, había cantidad de detenciones, ¿no? con la campaña esta, ¿no? Contra el juicio de Burgos. Yo estuve 4 meses, bueno, me dieron la libertad provisional con confianza a los 2 meses. Estuve en Carabanchel, ¿eh? Me recuerdo allí la comuna que había y tal y cual, había cantidad de gente en ese momento ahí en Carabanchel, ¿no? Estuve en la tercera y demás, ¿no? Y cuando me dieron la libertad de confianza, el abogado que me vino, una abogada, mejor dicho, me dijo, no pagues la fianza porque la Brigada Político-Social está en la puerta de la cárcel permanentemente y todo el que sale en libertad provisional lo vuelve a detener. Dice, quédate tranquilo, vamos a ver si se acelera el proceso en el TOP y te sale pronto y tal. Como era estado de excepción, pues aquello era, sí, esto funcionaba así, tranquilamente, ¿no? O sea que... Y entonces me quedé y luego salió el juicio a los 4 meses, ¿no? Y ahí salía suelto, ¿no? Que por cierto me defendió un hombre muy prestigioso en el juicio del TOP, Miralles, que, digamos, un hombre de origen monárquico, sus hermanos habían sido represaliados y habían sido, creo que, fusilados por la República durante la guerra, ¿no? Y él, digamos, que era un hombre muy tremendamente honesto, ¿no? Con un concepto de la ética profesional enorme, ¿no? Que tenía grandes simpatías en la izquierda, ¿no? En la izquierda de la época, ¿no? Y ese hombre, nada, se metió allí al caso, ¿no? Y consiguió que me absolviera, ¿no? Me metieron solo, sí. Y no tenían tampoco la idea muy clara, ¿no? Era un poco, pues, que tenían a todo pichichi. Es decir, en cuanto había cualquier la menor cosa y demás, pues detenían y ya está. Y luego ya a ver lo que pasaba, ¿no? Y salí de la cárcel, estuve una temporada, vamos a ver, pues no me acuerdo ya. No estuve desconectado, no. Estaba trabajando en una revista quincenal, ¿me acuerdo? Y bueno, seguí militando, sí. Luego ya estuve militando en Madrid. Luego de Madrid pasé a militar, bueno, viviendo en Madrid, me encargaron llevar cosas de Castilla. O sea, que digamos que es cuando conocí Castilla más a fondo, ¿no? Porque tenía que llevar una pequeña organización que había en Ávila, no tan pequeña, para ser Ávila no era tan pequeña, que a mí me sorprendió mucho cuando fui allí, porque me dieron gente que había que recoger en pueblos y demás, y en Barco de Ávila, en Hoyo de Pinares, en Arévalo, en Ávila Capital, o sea que vamos, había y a lo mejor teníamos allá en Ávila, yo qué sé, en total entre 20 y 30 personas, vamos, o sea que una cosa, ¿no? En Barco de Ávila recogimos a los del PC,
¿no? Que estaban allí, digamos, sin ningún contacto con el PC, y entonces, pues eso, llegué yo y tal, y dije, bueno, pues nada, PCML, ya está. Conocí a un médico que bueno, en esa época no era tan viejo todavía, ¿no? Pero bueno, era el médico que había creado el Partido Comunista en la zona de Salamanca, Ávila, donde Béjar, ¿no? Donde la industria está de paños, ¿no? De Béjar, ¿no? Que tenía cierta solera, ¿no? Ahí de lucha, ¿no? El hombre, incluso le visité en el hospital cuando ya murió, ¿no? Y luego teníamos gente en Ciudad Real también, Ciudad Real Capital, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, y no me acuerdo ya qué otro pueblo por allí, ¿no? En Valdepeñas teníamos hasta un aparato de propaganda allí en una bodega, y tal, ¿no? Instalado en una bodega y tal, y bueno. O sea que vamos, luego cogí gente de Zamora, menos Valladolid, que se llevaba aparte, porque en Valladolid había una organización más fuerte, ¿no? Más grande, con lo de FASE y demás, ¿no? Y eso se llevaba ya, aparte el responsable de Valladolid, pues ya era uno que pertenecía al comité regional y tal y cual, ¿no? Yo era una especie de enviado para coger unas organizaciones que no tenían demasiado desarrollo, ¿no? Pero que, como digo, en conjunto, bueno, pues salía un buen puñado, ¿no? Y además en aquella época incluso participamos de alguna manera en algunas movilizaciones que hubo entre los cultivadores de remolacha y demás, que hubo algunos conflictos allí, ¿no? Y tal, ¿no? Aunque la verdad es que era la situación en los pueblos estos dispersos por ahí era tremendamente difícil, ¿no? La gente, joder, tenía que andar algunos con un cuidado de la leche, ¿no? Yo recuerdo en Arévalo, llegaba allí, el peluquero era un contacto nuestro, ¿no? Y yo llegaba con un paquete, lo dejaba ahí y tal, me sentaba a cortar el pelo y me marchaba y dejaba el paquete, ¿no? Como olvidado, ¿no? Entonces el peluquero cogía el paquete, que eran ahí los periódicos y tal, para distribuir nada por allí, ¿no? Una cosa, vamos. Era aquello. Conecté allí con un chico que su padre había sido anarquista también, de la CNT. O sea, que vamos, la verdad es que ya digo, poco a poco había la organización, sí, llegó a tener una cierta presencia bastante importante, ¿no? Quizá los sitios que más, ya digo, como decía antes, era Madrid y Valencia, ¿no? En Valencia, proporcionalmente la de Valencia podíamos decir que era más potente que la de Madrid, en proporción a los habitantes, al entorno. Y luego tuvo una caída de rebote, digamos, a consecuencia de lo de mayo del 73. ¿No? Porque yo estaba trabajando en una revista que, por cierto, era del grupo Santillana, una revista de economía, ¿no? Que además ahí en esa revista conocí al José Luis San Pedro, entonces no era conocido, ¿no? Más que era conocido como economista, ¿no? Como novelista no, había publicado una novela, creo, o algo así, pero no era. Y era la revista se llamaba Aduanas, una revista de economía que pertenecía a Polanco, ¿no? Al grupo Santillana. Y ahí colaboré durante unos meses, ¿no? Era una revista mensual y tal, muy tocho, y había que hacer trabajos de economía muy elaborados, porque era una época en que yo hacía casi todo lo que escribía en prensa era de economía, ¿no? La mayor parte. Era como, me medio especialicé un poquito en la temática, ¿no? Y a consecuencia de las caídas del 73, llegaron a un compañero también periodista, ¿no? Pepe Catalán, ¿no? Que también trabajaba en la misma revista, que él fue además el que me había introducido en la revista, ¿no? Me dijo, oye, tal, que bueno, yo tenía problemas para buscar trabajo y tal, ¿no? Y más o menos me introdujo allí. Y ahí yo tuve una segunda caída muy transversal, ¿no? Iban a detener a Pepe Catalán, ¿no? Y nos detuvieron a los dos porque estábamos tomando café en una cafetería, ¿no? Y la policía se lanzó sobre él, ¿no? Yo hice como si no estaba con él y ya me iban a dejar, ¿no? Y estaban sacando a Pepe Catalán y el jefe del grupo, que era nada menos que Roberto Conesa, se da la vuelta así muy nervioso y le dice a los suyos, ¡a ese también! Y dije, qué cabrón, tipo ya los dos ya. Y era un bar que no ofrecía además maniobra de escaparse, porque era un bar estrechito, y ellos entraban aquí y solo con uno ya cubría la estrechez del bar, o te ibas allí contra la pared o nada, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la segunda caída, ¿no? Que estuve 15 días por ahí en la cárcel, ¿no? 15 días, una cosa así, ¿no? Me dejaron en libertad provisional y listo, pero con proceso, ¿no? Y luego ya estuvo la caída del 75, digamos, la de las acciones, los ataques, digamos, los ataques contra policías y demás, ¿no?